Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con las charlas de peces ornamentales y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la estrategia nutricional y alimenticia para peces ornamentales. Vamos a ver esto en dos charlas y en la primera vamos a estar hablando como de los factores más importantes en la acuariofilia ornamental que tienen que ver pues con las estrategias nutricionales y va a ser la reproducción, coloración, morfología y salud. Realmente aquí se nos divide esto en dos bandos, pues realmente para las personas que están en el negocio de la acuariofilia ornamental, uno de los más importantes es la reproducción, pero para los propietarios de peces ornamentales, lo más importante va a ser su salud, su coloración, porque queremos ver el máximo potencial de nuestros peces y obviamente esa morfología y desarrollo. Entonces, y ya en la otra presentación lo que vamos a estar observando y viendo va a ser es cómo vamos a utilizar el alimento estratégicamente, cómo debemos alimentar, la frecuencia, cantidad, según sus hábitos alimenticios. Entonces, arrancamos con la reproducción, que posiblemente es uno de los factores más importantes en, cuando hablamos de la parte de negocio, pero también de bienestar de los peces. Entonces, algo muy importante con los alimentos y es estimular la reproducción. Recuerden que cualquier proceso en los peces ornamentales, inclusive en los peces de consumo, tiene que ver directamente con la calidad del agua. O sea, si no tenemos calidad de agua, o sea, podemos utilizar el mejor alimento, no vamos a lograr nada. Entonces, trato de recalcar esto cada vez que tengo oportunidad porque es la falencia más grande que hay a nivel, a nivel mundial y es la calidad de agua. Normalmente las personas no filtran bien el agua, no tienen buenos filtros en los acuarios y es muy, muy, muy importante para poder tener cualquier factor en los peces de la mejor manera. Entonces, que nos quede muy claro, la verdad, y también si tenemos la oportunidad de hablarlo con propietarios de peces o con nuestros clientes, es de hablarles de eso, calidad de agua. Entonces, vamos a estimular mucho la reproducción con una alimentación muy variada, de muy buena calidad y obviamente constante. Y pues obviamente va a ser más fácil reproducir peces que ya han estado en cautiverio durante un tiempo y se han estado reproduciendo que los peces de captura. Pero es impresionante lo que una alimentación de buena calidad puede hacer en peces de captura. Con condiciones ideales se puede lograr reproducirlos. Anteriormente se hablaba de que la reproducción en peces es imposible y pues era imposible, sobre todo peces de agua salada, peces marinos o algunos peces amazónicos, pero con la tecnología de hoy en día, con la calidad de agua que podemos manejar dentro de nuestras casas o en los laboratorios, es muy lograble, es muy, muy lograble reproducir peces que antes pensábamos que no se podían reproducir. Y acá algo muy importante en la reproducción es la calidad de la postura de los huevos que pongan nuestros peces, porque realmente en la práctica profesional ve uno en los criaderos que hay una alta falla en esto. ¿Por qué? Porque después de la postura, 2 o 3 horas después, hay demasiada cantidad de huevos muertos con hongos y eso se debe a una mala calidad en la alimentación. Realmente cuando hacen falta algunos aminoácidos esenciales en una alimentación de peces en reproducción, falla mucho, mucho, mucho que haya una construcción completa de ADN y bueno, realmente puede pasar que se daña en su etapa pues desde huevo o quedan con daños genéticos irreversibles. Entonces es muy importante alimentar muy bien. Yo sé que de pronto puede ser una charla redundante,
pero es algo que hay que hacer, que es obligatorio. Entonces, peces que sean mal alimentados van a generar peces que no van a ser candidatos para reproductores y las pérdidas van a ser mucho mayores. Entonces, así a modo de resumen, si alimentamos bien a nuestros peces, vamos a hacer una transmisión genética completa sin ningún vacío, porque conozco muchos criaderos que compran unos peces espectaculares, muy, muy lindos visualmente, pero a la hora de reproducirse empiezan a tener descartes por encima de los 30-40% y son personas que alimentan bien, pero compraron animales bonitos, sin ningún tipo de trazabilidad, sin saber cómo eran los padres, cómo alimentaron a los padres. Entonces, por eso es muy importante alimentar bien, para tener buena calidad de esperma y óvulos, para disminuir lo que hablamos en la diapositiva anterior, infecciones por hongos y bacterias. Es muy, muy común, o sea, entre más podamos lograr un porcentaje mayor de buenas posturas, pues obviamente nos va a ir muy bien, aumenta esa tasa de supervivencia, la tasa de fecundación y se nos convierte esta actividad mucho más rentable que pues, también es el objetivo. O sea, no solo la parte de la salud, sino que también es muy importante el negocio como tal. Y bueno, hablando pues de la calidad de la apuesta, si nosotros no alimentamos bien, en ese momento donde va a estar este pez con el saco vitelino, no van a tener un alimento de calidad. Entonces es muy importante que estas reservas que generemos en los huevos sean de muy buena calidad. Aquí un ejemplo de los peces disco, que algo muy bonito que hace el padre es producir un moco como para empezar a estimular esa, pues, después de que pierden el saco vitelino, estimular la alimentación en los peces. Y es muy bonito porque ellos los cargan durante un periodo mientras van aprendiendo a comer y a nadar de la forma correcta. Entonces volvemos a hablar del saco vitelino, que deben de tener unos alimentos de muy, muy buena calidad para garantizar la supervivencia. Muchas veces vemos posturas muy grandes, pero a los 3 4 5 días no quedan peces y eso también va muy de la mano con la calidad de reservas que tengan estos peces. En esta parte de la organogénesis, todo va relacionado con la calidad de la alimentación. Y es muy importante que estas etapas dependen 100% de nosotros como creadores, la calidad del desarrollo que vayan a tener estos peces. No deben de faltar ningún nutriente esencial. Normalmente en estas etapas de vida, nosotros vamos a estar alimentando entre 4 y unas 10 veces al día a estos peces, porque el metabolismo, a diferencia de un pez adulto, es bastante acelerado. Entonces nos toca tener una frecuencia mayor de alimentación, van a tener un aprovechamiento mejor del alimento y en la mayoría de los casos utilizamos alimento vivo. Se utiliza muchísimo la artemia salina eh, y es muy importante en estas etapas de vida de los peces y es que si estamos alimentando tantas veces en el día, tratemos de cambiar el agua todos los días para evitar que se nos empiecen a acumular sustancias indeseables bueno, en cualquier etapa de vida de los peces, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vamos a necesitar la mejor calidad de comida. Ojalá pues durante toda la etapa de vida de los peces. Pero cuando lo que nosotros no hacemos en el desarrollo del pez, lo que nosotros no hacemos en las primeras etapas de vida de un pez, no lo vamos a hacer después. Y es muy, pues me parece chistoso porque lo veo en muchos lugares y es que descuidan en esta etapa la alimentación, o sea, creen que no deben de comer lo suficiente y realmente no es así. Es muy, muy, muy importante eh, una alta frecuencia de alimentación en estas etapas de la vida de los peces, en la etapa sobre todo juvenil y adulta. Aquí en esta foto hay unos guppies Dumbo
y los colores que muestran, la morfología que muestran, es porque tuvo obviamente una calidad genética alta, pero tuvo muy buena alimentación, muy buena cantidad, alta frecuencia de alimentación, obviamente relacionado con la calidad del agua. Y bueno, es que es demasiado importante, o sea, es lo más importante a lo que más debemos con lo que más debemos de tener cuidado. Y bueno, ya pasamos a otro factor que es la coloración. Y estos son animales adultos, muy bien alimentados, sin ningún pigmento artificial. En este caso pongo este disco mariposa, que es el primero del lado izquierdo, este blanco, porque este tipo de discos muestran con mucha facilidad cuando se están utilizando pigmentos artificiales. Les varía de inmediato los colores, se vuelven rojizos, se vuelven anaranjados y es un pez que es blanco azulado. Entonces es muy importante a la hora de mostrar los ejemplares que están bien alimentados. Entonces, pongo en este caso estos peces disco porque tienen unos patrones muy diferenciales, unos colores muy bonitos y que solo se manifiestan si hay una buena alimentación y una buena calidad de agua, que la vemos en estas imágenes que se ve totalmente transparente y limpia el agua. Ahora, un agua transparente y limpia no significa que sea agua de buena calidad, pero sí es uno de los factores que se tiene en cuenta pues para este tipo de evaluaciones. Morfología. Y antes de hablar de la morfología, vemos esta imagen, unos peces supremamente azules, con una aleta dorsal, caudal, ventral, con muy buena composición, no los vemos con heridas, ninguna interrupción en sus aletas. Y todo esto es genética más alimentación. En peces se puede utilizar esta frase que es somos lo que comemos y realmente es así. Yo he tenido la oportunidad de recibir peces de muy buena calidad genética y de pronto no haber estado en ese proceso de recepción, de cuarentena y posterior entrega a los clientes. De pronto no he tenido la oportunidad siempre de estar encima viendo este proceso, alimentándolos y de pronto los hace otra persona que no está muy interesada en el tema y se nota cuando no estamos alimentando con la frecuencia que es, con la calidad de alimentos que se necesitan. Es muy común que en las bodegas o los grandes criaderos utilicen alimentos que se utilizan en peces de consumo, que no son alimentos que son de muy buena calidad, o sea, son alimentos buenos, pero no son alimentos de demasiada calidad. Y vemos que cuando utilizamos en peces ornamentales estos tipos de alimentos, vemos una disminución, sobre todo en la coloración y en la formación adecuada de todo. O sea, son peces que son más susceptibles a enfermedades, que son más susceptibles a trastornos alimenticios, principalmente trastornos digestivos. Por eso es que tenemos que conocer muy bien los hábitos alimenticios para saber cómo debemos alimentar a nuestros peces y es muy importante en la morfología. Y en este caso, coloco esta imagen que es de un artículo de investigación muy bueno que hay sobre deformidades en peces ornamentales y se hablaba obviamente que hay muchas anormalidades y deformalidades que hay en peces por la calidad del agua, porque recuerden que también los peces no solo transmiten lo que comen, sino también cómo está a su alrededor, cómo está su ambiente, cómo está la calidad del agua. Pero en este caso muy particular, encontraron que este tipo de escoliosis lo generaba una deficiencia en la alimentación en las primeras semanas de vida. Entonces, de verdad que podemos evitar muchísimos problemas, podemos evitar muchas cosas malas si alimentamos bien y tenemos nuestros peces con muy buena calidad de agua. Y como último, y no menos importante, está la salud. Realmente los peces mal alimentados sufren mucho, se enferman con muchísima facilidad, tienen un sistema inmune muy débil, eh,
me pasa bastante y es lamentable. Los peces que son de captura y no son manejados de la forma correcta, no son alimentados bien, son peces susceptibles a mucha mortalidad. Y me duele decir esto, pero he visto grupos de peces con mortalidades hasta el 80 y 90% por no ser manejados ni alimentados de la forma correcta. Por ejemplo, cuando yo recibo peces provenientes del Amazonas o de los llanos orientales acá en Colombia, siempre, siempre tengo alimento vivo a disposición, alimento o sea, alimento muy bien alimentado, porque es la única forma de recuperar esos peces lo más rápido posible. Me ha tocado recibir peces que vienen, que los están alimentando con truchina o con alimento para tilapias, y son peces que vienen muy débiles, que o sea, que realmente no son óptimos para la comercialización. Entonces, acá para cerrar esta presentación, hay que hacer un gasto en los peces ornamentales. Realmente o sea, no hay opción de buscar alternativas. O sea, obviamente sí hay opción de buscar alternativas económicas, pero tiene que priorizar la calidad en el alimento y obviamente la calidad en el agua. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima presentación. Vamos a hablar sobre la frecuencia, cómo debemos de alimentar según estos hábitos alimenticios. Y bueno, espero que les haya gustado. Chaito.